En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter descubrió uno de los hallazgos más importantes de la historia, la tumba casi intacta del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, Egipto. El mundo quedó fascinado por el esplendor de los tesoros, el sarcófago dorado y la historia del joven rey que murió con apenas 19 años. Pero muy pronto, la emoción dio paso al miedo, porque con ese descubrimiento también surgió una inquietante pregunta. Había una maldición protegiendo la tumba del faraón. Todo comenzó cuando pocos meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon, el mecenas que financió la expedición, murió repentinamente por una infección tras una picadura de mosquito. Su muerte ocurrió en circunstancias tan extrañas que encendió la chispa del rumor. En el mismo instante de su muerte, dicen que las luces se apagaron en El Cairo y su perro, que estaba en Inglaterra, aulló y cayó muerto. La prensa no tardó en hablar de la maldición del faraón. El mito se alimentó aún más cuando otras personas vinculadas al hallazgo empezaron a morir. George J. Gould, un millonario estadounidense que visitó la tumba, falleció poco después por fiebre. El profesor Archibald Douglas Reed, que radiografió la momia, murió en circunstancias misteriosas. Y el egiptólogo Arthur Mace, miembro clave del equipo de Carter, también murió prematuramente. En total, se reportaron más de 20 muertes misteriosas asociadas directa o indirectamente con el descubrimiento. La mayoría eran por enfermedades repentinas, infecciones raras o paros cardíacos inexplicables. Muchos comenzaron a preguntarse si los antiguos egipcios realmente habían dejado una maldición inscrita para proteger la tumba de Tutankamón. Aunque no se encontró ningún texto que dijera explícitamente «Quien perturbe el descanso del faraón morirá», el temor ya había calado profundo en el imaginario popular. Mientras tanto, Carter, el hombre que dirigió todo, vivió más de 15 años después del hallazgo y murió de causas naturales. ¿Fue inmune o simplemente tuvo suerte? En la segunda parte exploraremos explicaciones científicas, teorías conspirativas y las señales que podrían indicar que lo que ocurrió no fue simple coincidencia. Las muertes atribuidas a la maldición de Tutankamón no tardaron en llenar titulares en periódicos de todo el mundo. La maldición del faraón cobra otra víctima. Era el tipo de frase que una y otra vez se repetía con cada fallecimiento asociado al hallazgo. Para muchos era imposible negar que algo oscuro se había desatado con la apertura de la tumba. ¿Pero fue realmente una maldición sobrenatural o había una explicación más racional detrás de estos hechos? Algunos científicos propusieron una teoría inquietante pero lógica: la presencia de esporas de moho altamente tóxicas dentro de la tumba sellada durante más de 3000 años. Se cree que los antiguos egipcios, sin saberlo, podrían haber creado un entorno cerrado, donde hongos como el Aspergillus flavus crecieran y liberaran toxinas mortales al ser inhaladas. Estas esporas podrían haber afectado a los primeros exploradores, provocando infecciones pulmonares letales, especialmente en aquellos con sistemas inmunológicos debilitados. Otra teoría apunta a la posible presencia de bacterias y gases tóxicos como el amoníaco o el formaldehído, productos naturales del proceso de momificación y del encierro prolongado en un espacio hermético. De hecho, estudios posteriores en otras tumbas demostraron que estas condiciones no eran inusuales y podían representar un verdadero riesgo para los arqueólogos. A pesar de estas explicaciones científicas, la narrativa de la maldición siguió creciendo. Incluso los escépticos no podían ignorar lo extraño del patrón de muertes. Algunos proponían teorías más extremas, incluyendo maldiciones energéticas, campos electromagnéticos inestables o incluso tecnología antigua avanzada que protegía la tumba de intrusos. Otros aseguraban que había intereses ocultos que querían silenciar ciertos hallazgos dentro de la tumba, como posibles pruebas de que Tutankamón no gobernó solo o que fue asesinado. Mientras tanto, el propio Howard Carter nunca creyó en la maldición. En sus diarios no hay mención de temor sobrenatural, aunque sí se mostró frustrado con la cantidad de prensa sensacionalista que desviaba la atención del verdadero valor histórico del descubrimiento. Sin embargo, las muertes inexplicables continuaron durante años y los rumores no dejaron de crecer. En la tercera y última parte analizaremos el impacto cultural de la maldición, el simbolismo detrás de Tutankamón y por qué, incluso un siglo después, su leyenda sigue viva en el corazón del misterio. La maldición de Tutankamón no solo dejó su huella en los archivos de la arqueología y la prensa de su tiempo, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que traspasó generaciones. El misterio de una tumba maldita, de un faraón joven que murió en circunstancias desconocidas, de tesoros ocultos y muertes inexplicables, encajaba perfectamente en la imaginación popular de principios del siglo XX.
Libros, películas, novelas y documentales comenzaron a explotar el mito, alimentando aún más la fascinación global por el antiguo Egipto. ¿Pero quién fue realmente Tutankamón? Fue un faraón menor que reinó durante apenas 9 años, en una época de crisis religiosa tras el gobierno de su padre o padrastro, Akenatón. Fue enterrado en una tumba modesta comparada con otras, lo que hace pensar que su muerte fue inesperada. Su importancia histórica fue redescubierta gracias al esplendor de su tumba, que permaneció casi intacta durante más de 3000 años. Sin embargo, su figura adquirió un poder simbólico enorme gracias a la idea de la maldición. Algunos expertos en simbolismo egipcio creen que el aura de misterio que rodea su tumba no es casual. Las antiguas civilizaciones del Nilo otorgaban gran valor a los rituales funerarios y a la protección del más allá. Si bien no se encontró una inscripción explícita que hable de una maldición, sí había mensajes de advertencia genéricos en otras tumbas egipcias. ¿Pudo haberse aplicado ese principio protector también a la de Tutankamón? Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la ciencia fue desmontando gran parte del mito. Estudios posteriores concluyeron que la mayoría de las muertes atribuidas a la maldición podían explicarse por enfermedades comunes o condiciones previas. Aún así, la coincidencia y el patrón de fatalidad son tan inquietantes que incluso algunos científicos prefieren no descartar del todo la posibilidad de lo inexplicable. Hoy, casi un siglo después del hallazgo de la tumba, el misterio de Tutankamón sigue vivo. Ya no solo por lo que representa su figura histórica, sino porque nos enfrenta a algo mucho más profundo: el temor ancestral a profanar lo sagrado. Tal vez, más allá de la ciencia y la superstición, el verdadero poder de la maldición es haber recordado al mundo que hay secretos que la historia simplemente no quiere revelar.